Hipertimesia, memoria autobiográfica superior. Imagina que tu vida es una librería donde cada día tiene su propio libro. No hay estanterías polvorientas. Cuando quieres recordar el 3 de marzo de 1998 puedes abrir el volumen y leer exactamente lo que ocurrió. Esa imagen te da una pista del fenómeno, personas que recuerdan con detalle muchas de las jornadas de su vida, no solo fechas sueltas sino sensaciones, clima y pequeños gestos. Este rasgo se conoce como memoria autobiográfica superior o SAM. Es extremadamente raro y los estudios que la describen han identificado solo unas decenas de casos investigados a fondo. Una de las primeras historias que llegó a la ciencia es la de una mujer cuyo seudónimo en los artículos fue AJ y que luego se identificó como Joe Price. Los investigadores de la Universidad de California, Irvine, la estudiaron y comprobaron que podía decir en qué día de la semana caía casi cualquier fecha de su vida y qué hacía ese día. Otro nombre conocido fuera del laboratorio es la actriz Mary O'Hara, que cuenta con la misma capacidad para traer a la mente detalles cotidianos de fechas escogidas. Esos relatos ayudaron a que los científicos pasaran de anécdotas a pruebas controladas. ¿Cómo funciona esto en el cerebro? Los estudios con resonancia magnética muestran pistas pero no una única explicación. En algunos casos se han observado diferencias estructurales, por ejemplo un aumento en el tamaño de ciertas áreas emocionales como la amígdala y cambios en la conectividad entre la amígdala y el hipocampo, zonas implicadas en la emoción y la consolidación de recuerdos. No significa que haya un gen de la memoria perfecta. Más bien parece una combinación de anatomía, patrones de procesamiento emocional y un hábito automático de revisar recuerdos. No es solo una curiosidad impresionante. Para algunas personas es cansador. Recordar con detalle todos los días también incluye revivir pequeños fracasos y ofensas. Las memorias vienen sin filtro y a veces aparecen sin que la persona quiera. Algunos afectados describen la sensación como tener un archivo que se actualiza solo. Esto explica por qué la experiencia no siempre se vive como un don puro. Los relatos y entrevistas con quienes tienen SAM muestran tanto maravilla como fatiga. Ahora piensa en cómo se diferencia esto de practicar técnicas mnemotécnicas. La mayoría de las estrategias de memoria, lugares, imágenes, asociaciones, son herramientas activas que tú usas con intención. En SAM la recuperación es demasiado automática. No hay trampa consciente. Además, la memoria autobiográfica superior está muy ligada al significado personal. Es decir, no recuerdas mejor una lista de palabras de laboratorio sino tu propio pasado. Esa especificidad ayuda a comprender por qué la condición no mejora todas las formas de memoria. Desde la perspectiva clínica y filosófica, SAM plantea preguntas interesantes. ¿Qué nos hace ser nosotros mismos, la narrativa que construimos o la memoria bruta de los hechos? Alguien con recuerdos vívidos posee una autobiografía distinta. Para la ciencia esto es una oportunidad. Comparar cómo esas memorias se forman y se mantienen ayuda a entender la consolidación del recuerdo y la interacción entre emoción y memoria. Para la vida cotidiana nos recuerda que olvidar no siempre es una falla. A veces el olvido es salud. Si te acercas a la idea con ternura, verás que SAM destila dos lecciones. La primera, la memoria humana no es un archivo fiablemente exacto ni un hipocampo perfecto. Es un proceso con sesgos emocionales y límites. La segunda, recordar todo puede ser tan pesado como no recordar. Y en medio están las preguntas que sigue investigando la neurociencia. ¿Por qué unas mentes quedan atadas a su pasado y otras lo sueltan? La respuesta todavía no es única. La investigación continúa y cada caso aporta un capítulo nuevo a la historia. ¿Recuerdos tipo flashbulb? Mucha gente recuerda con una confianza absoluta dónde estaba y qué hacía cuando supo de grandes sucesos públicos, como atentados o la muerte de una figura famosa. Esa sensación intensa de certeza es lo que llamamos recuerdo tipo flashbulb. La idea nació en 1977 con Brown y Kulik. Propusieron que ciertos sucesos sorprendentes y con carga emocional se imprimen en la memoria como si alguien hubiera tomado una fotografía instantánea del momento en que te enteraste, no del suceso en sí, sino del contexto personal, dónde estabas, con quién, qué sentiste. Esa imagen explica por qué muchas personas pueden recitar detalles con nitidez años después. Pero hay una trampa importante, la sensación de certeza no garantiza precisión. Estudios comparativos han mostrado que, con el tiempo, los recuerdos tipo flashbulb pierden exactitud a un ritmo similar al de recuerdos ordinarios, aunque quienes los tienen siguen creyendo que su recuerdo es correcto. En otras palabras, confías mucho, pero a menudo te equivocas.
Esa discrepancia, confianza alta, consistencia baja, fue documentada por Talarico y Rubin y replicada en investigaciones posteriores. ¿Por qué ocurre esto? El papel de la emoción y del sistema límbico es central. Cuando un suceso te conmueve, la amígdala, un centro que procesa la emoción, marca ciertas experiencias como importantes y facilita que el hipocampo las consolide. Eso favorece la vividez de lo que recuerdas, colores, sensaciones y la sensación de revivirlo. Sin embargo, esa intensificación suele centrarse en unos pocos elementos centrales, los detalles periféricos, el orden exacto de los hechos, frases concretas, tienden a volverse borrosos o a mezclarse con lo que oíste después. La emoción te da brillo, no necesariamente puntería. Hay otros mecanismos sociales. Hablar del suceso, ver informes repetidos y comparar historias con otros son prácticas comunes tras grandes eventos. Cada vez que repasas la historia la reconstruyes, incorporas datos nuevos, metes la voz de la televisión o de quien te contó la noticia, y poco a poco el original se transforma. Es como si tu memoria fuera una fotografía que varias personas retocan con pinceles distintos cada vez que la miran. Esa reelaboración social explica por qué comunidades enteras comparten versiones muy parecidas de cómo se enteraron de un hecho. También conviene distinguir dos cosas, recuerdo del evento y recuerdo de la recepción. Puedes recordar con bastante exactitud el evento objetivo, por ejemplo, que hubo un terremoto, pero equivocarte sobre dónde estabas o quién te llamó en ese minuto. O al revés, recuerdas vivamente cómo te sentiste y a quién abrazaste, pero tu memoria del orden de los hechos es imprecisa. Esa separación muestra que la memoria no es una sola película, son pistas distintas que a veces se conservan de manera desigual. En contextos legales y personales esta mezcla tiene efectos reales. Testigos pueden hablar con fuerza y convicción y aún así dar versiones erróneas de detalles. Para la salud mental, revivir repetidamente el contexto de un trauma puede alimentar angustia o incluso PTSD, porque la revisión constante mantiene vivas las reacciones emocionales. Por eso los expertos recomiendan procedimientos cuidadosos para recoger testimonios y apoyos terapéuticos que reduzcan la reactivación dañina. Si lo miras con distancia, el fenómeno es una lección sobre la forma humana de recordar, emoción y narración mandan más que una grabadora perfecta. Tu cerebro privilegia lo que te conmueve y lo que compartes. Por eso la próxima vez que recuerdes un acontecimiento con una certeza absoluta, recuerda también que esa certeza puede ser más un reflejo de cómo te lo contaron, de las veces que lo repasaste y de lo mucho que lo sentiste, que una prueba de que los detalles son exactos. Efecto foco en el arma. Piensa en un teatro oscuro. Sobre el escenario hay varias figuras, pero de pronto un foco se enciende y baña con luz intensa un objeto brillante. Todos los ojos se van hacia ese punto. Eso es, en esencia, lo que ocurre en muchas escenas de crimen. La presencia de un arma atrae la atención y roba recursos mentales que antes habrían servido para ver la cara del agresor, su ropa o el coche. La etiqueta científica para este fenómeno es weapon focus o efecto foco en el arma. Los estudios clásicos, incluidos los de Loftus y colaboradores, mostraron que cuando una arma está visible los testigos tienden a recordar mejor el arma y peor otros detalles importantes. No es solo que olvides, es que tu atención se concentra en lo que parece peligroso o inusual, y el resto queda fuera de foco. ¿Por qué pasa esto? Hay dos explicaciones que los investigadores discuten mucho. Una es la hipótesis de la excitación o amenaza, el miedo y la ansiedad estrechan tu campo atencional. En momentos de alta arousal el cerebro prioriza lo que parece vital para sobrevivir. La otra explicación es la hipótesis de lo inusual, un objeto inesperado en un contexto normal capta la atención simplemente porque destaca. En la práctica ambas fuerzas pueden jugar juntas, un arma puede ser tanto amenazante como inesperada. Los experimentos han sido variados. A veces los investigadores muestran videos de robos, otras veces fotos controladas. En general la mayoría de revisiones concluyen que el efecto existe y que puede reducir la precisión en identificar al perpetrador. Sin embargo, los resultados no son idénticos siempre, factores como la duración de la exposición, la complejidad de la escena y si el arma es común o rara influyen en la magnitud del efecto. En resumen, arma presente, mayor riesgo de recuerdo parcial o distorsionado. Imagina ahora que estás allí. Si miras el arma, no estás siendo tonto. Tu cerebro está haciendo algo útil en extremo rápido, evaluar peligro. La amígdala y otras redes del sistema límbico responden y reclutan recursos. Eso ayuda a explicar por qué recuerdas la imagen del arma con nitidez y por qué tu capacidad para recordar rasgos faciales decae.
La memoria no se rompe, se prioriza. Esto tiene consecuencias prácticas y legales. Declaraciones de testigos que suenan firmes pueden ser poco fiables si la escena incluía un arma. Jueces y abogados deben saber que una descripción pobre del rostro del agresor puede deberse a un efecto psicológico predecible, no necesariamente a mala voluntad o incompetencia del testigo. Por eso la ciencia sobre weapon focus ha influido en cómo se interpretan testimonios y en recomendaciones para prácticas forenses. Pero no todo está perdido. Hay factores que modulan el efecto y estrategias para reducirlo. Mayor tiempo de exposición a la escena, contextos más complejos donde el arma no destaque tanto y entrevistas rápidas y neutrales pueden ayudar. Además, objetos no amenazantes pero inusuales pueden provocar un efecto similar, lo que sugiere que no es solo el miedo sino la novedad perceptual lo que obliga la atención. Conocer esto permite diseñar protocolos que cuiden la precisión de la memoria. También hay matices individuales. Tu entrenamiento, experiencia previa con armas y estado emocional en el momento pueden atenuar o amplificar el fenómeno. Personas habituadas a ver armas pueden no fijarse en ellas tanto como alguien que nunca las ha visto. Por eso la investigación sigue puliendo cuándo y cómo ocurre el efecto y qué variables lo modifican. La lección práctica es sencilla. Cuando un testigo recuerda con claridad un arma pero falla en describir al agresor, no descartes su honestidad. Más bien piensa en cómo trabaja tu atención en situaciones de alarma. La memoria humana actúa como un foco móvil. A veces ilumina lo esencial para la seguridad. Otras veces deja en sombras lo que más importa para resolver un caso. Entender ese cambio de foco nos hace menos sorprendidos. Y nos permite, al menos, diseñar mejores preguntas y procedimientos para acercarnos a la verdad. Falacia del costo hundido. Imagina que has comprado un par de zapatos caros que te aprietan los pies desde el primer día pero sigues usándolos en cada salida pensando ya pagué tanto no puedo tirarlos. Esa decisión irracional que ignora el dolor futuro por lo ya invertido captura perfectamente la falacia del costo hundido. Tú caes en ella cuando persistes en algo solo porque has gastado tiempo, dinero o esfuerzo aunque seguir adelante sea peor que parar. Es un truco mental donde el pasado secuestra tus elecciones futuras haciendo que ignores lo que realmente conviene ahora. Esta falacia, también llamada efecto de costo hundido, fue acuñada por economistas pero los psicólogos la han diseccionado para mostrar cómo distorsiona la toma de decisiones. El término viene de sunk, que significa hundido, como un barco perdido en el mar irrecuperable. En teoría económica racional solo deberías considerar costos y beneficios venideros, pero en la práctica el cerebro humano se aferra a lo ya perdido. Piensa en un inversionista que mantiene acciones en caída libre porque ya metí tanto en vez de vender y mover el dinero a algo mejor. Estudios muestran que esto surge de la aversión a la pérdida, un concepto de Daniel Kahneman y Emma Stosky donde duele más perder que ganar, lo equivalente, amplificando el remordimiento por desperdiciar inversiones pasadas. Uno de los experimentos pioneros vino de Hal Arks y Catherine Bloomer en 1985. En uno pidieron a participantes imaginar que habían pagado por un viaje de esquí pero luego surge una opción mejor y más barata. Quienes ya habían invertido eran más propensos a quedarse con el original aunque objetivamente peor. Otro involucró entradas de teatro, gente que pagó full price asistía más a una obra aburrida que quienes la obtuvieron con descuento. Estos hallazgos se han replicado en escenarios reales, como en 2021 un estudio con tareas de esfuerzo donde sujetos que trabajaron duro en un puzzle incompleto seguían intentándolo más que aquellos con menos inversión inicial, incluso si el premio no valía la pena extra. ¿Pero de dónde sale este sesgo? Investigaciones recientes apuntan a factores emocionales y cognitivos. La falacia se fortalece con compromiso público. Si anuncias a amigos que verás una película mala hasta el final, es más duro abandonarla por miedo a parecer inconsistente. En el cerebro activa la corteza prefrontal involucrada en planificación y la amígdala que maneja emociones negativas como el arrepentimiento. Un estudio de 2023 en la revista Journal of Economic Behavior and Organization usó tareas de lotería con esfuerzo real, mostrando que participantes ganaban boletos mediante clics repetitivos y luego valoraban más esos boletos hundidos aunque idénticos a otros gratuitos. Niños también la muestran en experimentos simples como preferir terminar un dibujo feo si ya invirtieron tiempo en él, revelando que es innata pero madura con la edad. Las aplicaciones te tocan de cerca en negocios, relaciones y política. En empresas lleva a proyectos fallidos como el Concorde, el avión supersónico que costó billones pese a ser inviable económicamente. Gobiernos siguieron por el ya invertido. En parejas explica quedarse en romances tóxicos después de tantos años, no puedo irme. Políticamente, guerras como Vietnam se prolongaron por esta lógica, evitando admitir pérdidas pasadas.
Para contrarrestarla, expertos sugieren pausas para evaluar solo futuro, consulta opiniones externas o establece reglas previas como si no progresa en 6 meses paro. Apps de finanzas ahora incluyen alertas contra esto analizando portafolios sin sesgos emocionales. Lo fascinante y un poco inquietante es cómo esta falacia revela vulnerabilidades en tu razonamiento diario. Tú podrías estar atrapado en un trabajo insatisfactorio solo por los años acumulados ignorando oportunidades frescas. Experimentos modernos con simulación virtual te ponen en escenarios de inversión donde sientes la presión en tiempo real, como decidir si continuar un videojuego frustrante tras horas jugadas. Al reconocerla, cultivas curiosidad por tus motivos preguntándote: ¿esto lo hago por futuro real o por no soltar el pasado? Eso libera decisiones más sabias, convirtiendo trampas mentales en lecciones de libertad. Testimonio ocular y efecto de la desinformación, Loftus. ¿Recuerdas la última vez que tu teléfono corrigió una palabra que no querías? Imagina que esa corrección fuese invisible y que cada vez que abres una conversación el texto original cambia un poco. Eso es, a gran escala, lo que hace la desinformación sobre un recuerdo. Tu presencia es algo. Después alguien te dice otra versión. Con el tiempo lo que sabes se vuelve una mezcla de lo que viste y de lo que te dijeron. El trabajo fundador de Elizabeth Loftus mostró esto con una sencillez demoledora. En Experiments, donde la gente veía un choque de autos, la forma de preguntar cambió las respuestas. Si el interrogador usaba la palabra smashed, los participantes tendían a estimar velocidades mayores e incluso a declarar haber visto vidrio roto cuando no lo había. Esa es la raíz del llamado efecto de la desinformación. Un pequeño cambio en la pregunta altera lo que la persona cree recordar. ¿Por qué es tan eficaz la desinformación? Primero, porque la memoria no funciona como una grabadora. Tú reconstruyes. Cuando recuerdas, vas reuniendo piezas. Si después recibes un detalle nuevo y creíble, por ejemplo la frase de un policía, la noticia de la tele o la charla con un amigo, tu recuerdo se reescribe para acomodarlo. Los laboratorios describen este proceso en 3 pasos: exposición al evento, introducción de información posterior y luego una recuperación que revela la mezcla. Esa estructura explica por qué la contaminación ocurre con facilidad. Hay mecanismos neurales y sociales detrás. A nivel cerebral, la memoria puede ser vulnerable cuando se reactiva. Cada vez que recuerdas, las redes que sostienen ese recuerdo pasan por un proceso de reconsolidación en el que son susceptibles a incorporar nueva información. Socialmente, hablar y comparar relatos refuerza versiones compartidas. Es decir, tu memoria se ajusta tanto por la biología como por las conversaciones que sigues manteniendo. No solo son experimentos de laboratorio con videos. La implicación práctica es enorme. En un juicio, la declaración de un testigo puede depender de cómo le hicieron las preguntas la primera vez. Preguntas sugestivas, identificaciones mal guiadas y la repetición en medios pueden convertir recuerdos reales en mezclas poco fiables. Por eso la investigación de Loftus influyó en cómo los sistemas judiciales revisan la forma de tomar testimonios y la validez de ciertas pruebas basadas en la memoria. Tú tienes sesgos que facilitan el efecto. Confías en fuentes de autoridad. Tú rellenas huecos con lo plausible. Y con el tiempo recuerdas lo que tiene sentido dentro de tu esquema mental. A veces el recuerdo cambia sin que te des cuenta. A veces cambias porque quieres encajar la historia con lo que crees sobre ti o los demás. La sugestión no necesita mala intención. Con frecuencia es accidental y sutil. Hay señales que ayudan a reducir el daño de la desinformación. Anotar lo ocurrido cuanto antes es útil. Preguntar con lenguaje neutro y evitar repeticiones sugestivas también ayuda. En contextos forenses se recomiendan entrevistas estructuradas y protocolos que minimicen pistas. Para la vida diaria, la lección es simple: cuando mucha gente cuenta la misma versión de un recuerdo, date cuenta de que la unanimidad no garantiza veracidad. Imagina otra vez el autocorrector. Si entiendes que tu texto mental puede corregirse sin tu permiso, serás más cauteloso. No se trata de desconfiar de toda memoria. Se trata de reconocer que la memoria es maleable y que la confianza no siempre equivale a exactitud. Los psicólogos te recuerdan que recordar es tanto un acto social como una actuación cerebral. Y por eso verificar pronto y con cuidado es la mejor defensa contra historias que se vuelven verdad solo porque se repiten. Amenaza del estereotipo. ¿Alguna vez has sentido que, justo en el momento en que tienes que demostrar algo, tu cuerpo decide recordarte todas las razones por las que podrías fallar? Imagina que vas en bicicleta por una calle llena de gente y de repente alguien te susurra que las bicicletas no son para gente como tú.
De pronto te concentras en no caerte en lugar de en pedalear con soltura. Eso es la amenaza del estereotipo, la posibilidad de confirmar un estereotipo negativo sobre tu grupo que te distrae y te hace rendir peor. Los estudios fundacionales lo mostraron con ejemplos claros. L. y Aronson definieron el fenómeno como el riesgo de confirmar, ante uno mismo, un estereotipo negativo sobre el propio grupo, y demostraron que ese riesgo empeora el rendimiento en pruebas cuando la tarea parece medir una habilidad vinculada al estereotipo. Otro experimento famoso mostró que mujeres rinden peor en tests de matemáticas y la situación sugiere que el test revela diferencias de género. Es decir, no se trata de falta de capacidad sino de la carga psicológica del contexto. ¿Cómo te sabotea exactamente? La investigación propone varios mecanismos complementarios. Uno es la ansiedad y el aumento de activación fisiológica que consume recursos cognitivos. Otro es la vigilancia por la autoconciencia, empiezas a monitorizar cada movimiento por miedo a confirmar el estereotipo. Y hay evidencia fuerte de que la amenaza reduce la capacidad de la memoria de trabajo, la mesa mental donde manipulas información inmediata. Cuando esa mesa se llena de preocupaciones, te queda menos espacio para resolver problemas complejos. No todos los estudios encuentran el mismo tamaño de efecto y la investigación ha avanzado hacia modelos más integradores. Esmader y colegas propusieron un modelo de procesos que combina arousal, vigilancia y reducción de memoria de trabajo para explicar cómo la amenaza actúa en distintas tareas. Además, revisiones modernas han ampliado el panorama mostrando que el fenómeno varía según el tipo de estereotipo, la tarea y las características del grupo afectado. No es una reacción única sino una familia de procesos con variaciones contextuales. También ha habido debates y esfuerzos de replicación. Algunos críticos han señalado que muchos efectos nunca se replicaron exactamente y que el tamaño del efecto puede depender de detalles metodológicos. Al mismo tiempo la comunidad ha respondido con réplicas más sólidas y metaanálisis que exploran cuándo y cómo la amenaza aparece. La versión actual no la presenta como una ley universal sino como un riesgo real en situaciones concretas que puede moderarse. Esto nos lleva a lo práctico. ¿Se puede reducir? Sí. Existen intervenciones que cambian el marco de la situación y disminuyen la carga. Algunas acciones útiles comprobadas incluyen explicitar que la prueba no muestra diferencias de habilidad entre grupos, fomentar una mentalidad de crecimiento donde el rendimiento se ve como mejorable, ofrecer role models que representen a tu grupo y hacer ejercicios de reafirmación de valores que recuerdan quién eres fuera del estereotipo. Metaanálisis recientes indican que muchas intervenciones producen beneficios medibles en laboratorio y en campo, aunque la magnitud varía según el enfoque. Piensa en la organización donde trabajas. Si las evaluaciones están salpicadas de pistas que recuerdan estereotipos, formularios que subrayan diferencias, comentarios públicos sobre quién encaja, la amenaza puede afectar no solo pruebas puntuales sino la trayectoria laboral, la salud y la motivación. Estudios recientes encuentran que la exposición a amenazas estereotípicas en el trabajo se asocia con agotamiento y deseos de abandonar, lo que convierte este fenómeno en un problema sistémico, no solo individual. Para ti, como oyente, la lección es doble y práctica. Primero, reconoce que rendir peor en una prueba o entrevista no siempre refleja capacidad. A veces es la atmósfera social la que está en tu contra. Segundo, busca contextos y rutinas que minimicen recordatorios negativos, entornos donde las reglas sean claras y justas, mentores que normalicen la diversidad y prácticas personales para reducir la autovigilancia. Por ejemplo, enfocarte en la tarea y en estrategias, no en si pruebas algo sobre tu identidad. La amenaza del estereotipo no es una maldición definitiva. Es una señal de que nuestras situaciones cuentan. Cambiando el escenario se cambia la carga mental. Y eso abre una puerta. Si puedes diseñar mejores contextos para aprender y evaluar, muchas mentes brillantes dejarán de sufrir el peso de un rumor social. Eso es importante, porque al final lo que queremos es que el rendimiento refleje talento y práctica, no la sombra de un estereotipo. Memoria congruente con el estado de ánimo. ¿Te ha pasado que cuando estás de buen humor aparecen recuerdos alegres como si alguien abriera una playlist feliz? Y que cuando andas medio bajoneado lo primero que viene a la cabeza son vergüenzas y tropiezos. Eso es, básicamente, la memoria congruente con el estado de ánimo. Tu ánimo funciona como un imán que atrae cierto tipo de recuerdos. No es que tu memoria sea mala o mala gente. Es que tu cerebro es práctico. Cuando te sientes de cierta manera pone en primer plano lo que tiene sentido con ese tono. Si estás feliz hay más probabilidad de que salgan recuerdos luminosos. Si estás triste,
Tu cabeza rebusca entre lo que coincide con esa tristeza. No siempre es literal ni perfecto. A veces aparecen solo sensaciones, no escenas completas. Hay otra cosa que conviene separar porque confunde mucho. A veces recuerdas mejor si tu estado emocional al recordar es igual al que tenías al aprender. Eso se llama memoria dependiente del estado. Por ejemplo, si estudiaste con mucha energía puede costarte recuperar lo aprendido cuando estás muy apagado. Pero la congruencia de ánimo de la que hablamos ahora es más simple, tu estado actual hace que ciertos recuerdos estén más accesibles. ¿Por qué pasa? Imagina que tu mente es un armario con varias perchas. El estado de ánimo cuelga una luz sobre algunas perchas. Cuando la luz está sobre la ropa alegre saltan esos recuerdos. Cuando la luz apunta a lo gris aparecen los recuerdos coincidentes. La ciencia lo explica con conexiones entre emoción y memoria. Cuando algo te impacta emocionalmente se guarda con etiquetas que luego facilitan sus salidas y vuelves a sentir algo parecido. Esto es útil y también peligroso. Es útil porque te ayuda a reaccionar rápido. Si estás triste, recordar cosas tristes puede hacerte ser más cauteloso o pedir ayuda. Pero es peligroso cuando te atrapa en un bucle. En la depresión esa preferencia por lo negativo se vuelve un círculo, recuerdas cosas tristes, te sientes peor, vuelves a recordar lo negativo. Y así cuesta salir. No es inamovible. Hay trucos sencillos que cambian la balanza. El primero es llevar un registro breve. Si cada día apuntas 3 cosas que salieron bien, aunque sean pequeñas, tu mente empieza a tener más material positivo disponible. Con el tiempo, cuando estés triste habrá más recuerdos felices listos para salir. No es fingir. Es ampliar el catálogo. Otro truco es el anclaje de estado. Antes de una situación importante hazte un ritual que te ponga en un estado útil. Puede ser respirar 5 veces, recordar una pequeña victoria o escuchar una canción corta. Eso crea una señal que ayuda a recuperar ese estado más tarde y con el recuerdos y estrategias útiles. No garantiza milagros pero reduce la probabilidad de que tu cabeza se centre en lo peor. En terapia usan también técnicas más potentes. Ejercicios que enseñan a buscar de forma deliberada recuerdos positivos o neutrales. O actividades que trabajan la forma en que reconstruyes episodios para que no siempre vuelvan los mismos fragmentos negativos. Estas prácticas no borran el pasado. Cambian qué partes del pasado están accesibles ahora. También hay que cuidar lo básico. Dormir mal, comer mal y aislarse favorecen que salgan recuerdos tristes. Cuando te sientes descansado y rodeado de gente la memoria tiende a equilibrarse. No es una excusa para todo. Si alguien vive con un desorden del ánimo serio lo que digo ayuda pero no reemplaza apoyo profesional. Un detalle curioso, la intensidad cuenta más que la perfección. No necesitas recordar una película entera para que algo influya en tu ánimo. A veces una frase o una sensación basta para que la memoria se mueva hacia un color u otro. Por eso las pequeñas prácticas repetidas funcionan. Cambian la probabilidad de que aparezcan ciertos flashes. Para terminar, algo práctico y directo. Cuando notes que tu cabeza se empeña en traer solo un tipo de recuerdos, haz 3 cosas: respira, busca deliberadamente un recuerdo del otro tono y anota algo concreto sobre ese recuerdo. Hazlo simple. No es negar lo que sentiste. Es darle a tu mente más opciones. Con el tiempo notarás que el cajón mental se llena de más colores. Y eso hace la vida más suave. Estudios de cerebro dividido. Imagina 2 cocinas en la misma casa. En una cocina hay un chef que solo habla, en la otra, un chef que solo prepara platos con gestos. Antes tenían una ventana para pasarse cosas y ahora esa ventana está cerrada. La casa sigue funcionando, pero a veces cada chef hace cosas distintas sin contarse. Esa es la imagen básica de lo que pasa en las investigaciones con pacientes de cerebro dividido, el haz de fibras que conecta los 2 hemisferios, la ventana, llamado cuerpo calloso, se corta para reducir crisis epilépticas, y eso deja a cada mitad del cerebro con menos forma de comunicarse. Los experimentos clásicos de Roger Sperry y Michael Gazzaniga funcionaban así: mostraban algo solo a la mitad del campo visual o pedían que una mano hiciera una tarea sin que la otra lo supiera. Cuando la imagen iba a la mitad derecha del campo visual, la información llegaba al hemisferio izquierdo, el que suele hablar, y el paciente podía nombrarla. Si la imagen iba al lado izquierdo, la información iba al hemisferio derecho y el paciente no la podía decir con palabras, pero muchas veces podía elegir con la mano izquierda un objeto relacionado.
Esos resultados dejaron claro que las dos mitades tienen talentos distintos y que, sin la ventana, no siempre comparten lo que saben. ¿Significa eso que hay dos personas dentro de la misma cabeza? La versión sencilla y sensacional que a veces lees no se sostiene tan fácil. En algunas pruebas se ven comportamientos casi divididos, una mano que encoge la otra, o respuestas diferentes según qué ojo vea la información, y eso encendió debates enormes sobre la unidad del yo. Pero la ciencia moderna matiza, aunque la integración se rompe en ciertos tipos de percepción y memoria, muchas funciones, especialmente las relacionadas con la acción y la experiencia consciente cotidiana, siguen bastante unificadas. Es decir, no siempre hay dos mentes peleando, hay dos flujos con comunicación limitada que, en la vida diaria, a menudo se coordinan. Lo interesante, y bonito, es que esos experimentos nos enseñaron cómo se reparte el trabajo. El hemisferio izquierdo suele especializarse en lenguaje, razonamiento secuencial y etiquetar cosas con palabras. El derecho suele manejar mejor la información espacial, la cara y el contexto global. Pero ojo, esto es tendencia, no regla absoluta. Hay flexibilidad y diferencias entre personas. Además, en situaciones reales el cerebro usa rutas alternativas y otros puentes para integrar lo que necesita. La neuroplasticidad sorprende. Algunos resultados son casi cómicos en lo humano. En estudios se han contado casos donde un paciente con las dos mitades desconectadas intentaba ponerse la ropa y la mano izquierda iba en una dirección mientras la derecha en otra. O donde le mostras a alguien una foto con la izquierda y le pides que lo nombre, dice que no vio nada, pero con la mano izquierda señala exactamente el objeto. Esos ejemplos muestran que saber con palabras no es lo mismo que saber con el cuerpo. ¿Por qué importa esto para ti, que no eres neurocientífico? Porque revela que la conciencia, la identidad y la acción son procesos distribuidos. Tu sensación de ser una sola persona sale de muchas piezas que se coordinan. Si una ruta de comunicación falla, la experiencia cambia, pero no siempre se desintegra por completo. Es una lección de humildad, el yo no es una cosa simple sino un equipo. También hay implicaciones prácticas. La cirugía de callosotomía fue y sigue siendo una intervención real para casos severos de epilepsia. Los estudios con esos pacientes no son juegos, son esfuerzos por mejorar vidas. Y la ciencia que surgió de allí ha informado tanto la neuropsicología como la filosofía de la mente, nos obliga a pensar cómo integrar evidencias sobre lateralización, plasticidad y continuidad de la experiencia. Para que te quedes con una imagen sencilla, no pienses en una casa con dos dueños peleando todo el tiempo. Piensa en dos cocinas que, cuando la ventana está abierta, pasan cucharones y recetas sin problema. Cuando la ventana se cierra, cada chef sigue cocinando, y a veces hacen platos distintos, pero la casa aún recibe comida. Es una forma práctica de ver cómo un mismo cuerpo puede albergar funciones semi-independientes, y cómo la comunicación entre partes es lo que nos da la sensación de unidad. La ciencia sigue afinando la historia, pero lo que quedó claro es esto: el cerebro es más como una orquesta con secciones que dialogan, que como una sola voz monolítica. Ritmos circadianos y cronotipos. ¿Has notado que hay gente que a las 7 de la mañana ya está hiperactiva, mientras otros recién a medianoche sienten que les llega la inspiración? Eso no es flojera ni mala costumbre, es biología pura. Nuestro cuerpo funciona con un reloj interno llamado ritmo circadiano, que regula cosas como el sueño, la energía, la temperatura corporal e incluso el estado de ánimo. Este reloj se calibra principalmente con la luz del sol. Cuando amanece, la luz entra por los ojos y el cerebro entiende, hora de despertar. Cuando oscurece, la melatonina sube y empieza el modo descanso. Pero no todos los relojes van igual de rápido, ahí entran los cronotipos, que básicamente son tus preferencias naturales para dormir y estar activo. Los más conocidos son tres: el cronotipo matutino, los que se despiertan temprano y rinden mejor en la mañana; el vespertino, los noctámbulos que se encienden de noche; y el intermedio, que anda más flexible. Y ojo, no es que uno sea mejor que otro, simplemente tu biología empuja hacia un ritmo distinto. El problema es que la sociedad suele estar diseñada para los alondras, los madrugadores. Colegios, oficinas, trámites, todo arranca temprano. Entonces, si eres un búho natural, vives en desventaja, porque tu cuerpo funciona mejor en otros horarios.
Eso genera lo que algunos científicos llaman jet lag social. Tu reloj interno va a un ritmo y la vida diaria te obliga a otro. Resultado: sueño crónico, mal humor, bajo rendimiento. Lo interesante es que conocer tu cronotipo puede ayudarte a organizarte mejor. Si eres matutino, tal vez conviene poner tus tareas más pesadas al inicio del día. Si eres nocturno, quizás no te sirva levantarte a las 5 de la mañana porque lo dice un libro de productividad. Te irá mejor si aprovechas tus picos naturales de energía en la tarde-noche. Además, nuestros ritmos cambian con la edad. Los niños suelen ser madrugadores, los adolescentes tiran a nocturnos, ¿ves? No era pura rebeldía, y en la adultez tendemos a equilibrarnos de nuevo. Un buen hack es cuidar la higiene circadiana, exponerte a la luz del sol en la mañana, evitar pantallas brillantes antes de dormir y mantener horarios más o menos regulares. Eso ayuda a que tu reloj interno esté sincronizado y tu cuerpo se sienta más estable. En resumen, no todos estamos hechos para el mismo horario. Conocer tus ritmos y cronotipo no es excusa para no cumplir, pero sí una herramienta para dejar de pelear contra tu biología y empezar a sacarle provecho. Al final, no se trata de ser más productivo, sino de estar más en sintonía con tu propio reloj. Sueño lúcido y control onírico. ¿Alguna vez has estado soñando y de repente dices, espera, ¿esto es un sueño? Ese momento mágico es lo que llaman sueño lúcido, cuando te das cuenta de que estás soñando sin despertarte. Y lo más loco es que, con práctica, puedes llegar a manejar el sueño como si fuera un videojuego. Imagina volar por encima de tu ciudad, visitar lugares imposibles o conversar con personajes inventados, todo dentro de tu cabeza y con un realismo brutal. No es ciencia ficción. Hay gente que entrena esto y logra experiencias bastante nítidas. ¿Pero cómo se logra? Hay varios trucos. Uno clásico son los reality checks. Durante el día te preguntas cosas como estoy soñando, y haces pruebas simples, mirar un reloj, leer algo, taparte la nariz e intentar respirar. Si lo conviertes en hábito, tu cerebro lo repetirá también en los sueños, y ahí es cuando se activa la lucidez. Otro método es llevar un diario de sueños, anotas lo que recuerdas apenas despiertes y con el tiempo reconoces patrones que te ayudan a detectar cuando estás soñando. La ciencia también se ha metido en esto. Con estudios de EEG y resonancias, se vio que en el sueño lúcido se activan partes del cerebro relacionadas con la autoconciencia, casi como si estuvieras despierto y soñando al mismo tiempo. Es como un estado híbrido, cuerpo dormido, mente despierta. Más allá de lo divertido, hay gente que lo usa de forma práctica. Algunos enfrentan miedos con sueños lúcidos, como practicar hablar en público o enfrentar pesadillas recurrentes. Otros lo ven como un espacio creativo, donde puedes probar ideas imposibles y luego llevarlas a la vida real. Eso sí, no es algo que sale de un día para otro. A muchos les cuesta lograrlo seguido, y a veces se siente como que te despiertas de golpe por la emoción de darte cuenta. Pero con práctica y paciencia, puedes ir afinando ese control. En resumen, los sueños lúcidos son como tener un modo sandbox en tu mente. No siempre salen cuando quieres, pero cuando pasa, la experiencia puede ser tan real y sorprendente que cuesta creer que todo estaba sucediendo dentro de tu propia cabeza. Efectos de la privación de sueño en la cognición. Seguro te ha pasado. Una noche de pocas horas y al día siguiente todo se siente como caminar dentro de una nube espesa. Lo curioso es que no solo es cansancio físico, tu mente también empieza a tropezar. La privación de sueño golpea directo a la cognición, que es básicamente todo lo que usas para pensar, recordar, decidir y mantenerte atento. Cuando no duermes lo suficiente, tu atención se vuelve frágil. Te distraes por cualquier cosa, pierdes el hilo de lo que estabas haciendo, y aparecen los famosos microsueños, esos parpadeos en los que, aunque sea por 1 o 2 segundos, tu cerebro literalmente se apaga. Imagina estar frente al volante y tener uno de esos, ahí es donde se vuelve realmente peligroso. La memoria también sufre. Dormir es cuando tu cerebro guarda lo que aprendiste durante el día, como si ordenara archivos en un disco duro. Si no duermes, esa información se queda desorganizada. Estudias para un examen trasnochando y al día siguiente sientes que todo se te resbala, no es que no lo leíste, es que no lo consolidaste. Luego está el control emocional. Con sueño de menos, la amígdala,
esa parte del cerebro que regula las emociones intensas, se vuelve hiperreactiva. Te irritas fácil, te cuesta controlar la frustración y pequeños problemas parecen gigantes. Es como si tu filtro emocional desapareciera y todo pasara en crudo. La toma de decisiones también se distorsiona. Los estudios muestran que el cerebro cansado tiende a arriesgar más sin medir consecuencias, o al revés, a volverse indeciso con cosas simples. Por eso hay tantas regulaciones de descanso en trabajos críticos como la aviación o la medicina. Un error por falta de sueño puede costar carísimo. Lo raro es que solemos subestimarlo. Creemos que con café podemos engañar al cuerpo, pero la privación acumulada no se borra tan fácil. Se habla de una deuda de sueño. Mientras más noches cortas acumulas, más pesado se vuelve el déficit y recuperar la claridad mental no se logra con una simple siesta. En definitiva, dormir no es un lujo, es una necesidad biológica del mismo nivel que comer o respirar. Cuando le quitas horas a tu descanso, no solo estás más cansado, estás alterando el motor mismo de tu mente, esa maquinaria frágil que necesitas para vivir en el mundo con claridad. Ley de Weber-Fechner, psicofísica. ¿Te has fijado que no sentimos los cambios de la misma forma en todas las intensidades? Por ejemplo, si estás en una pieza en silencio total y alguien sube el volumen un poquito, lo notas al tiro. Pero si ya tienes la música a todo chancho, subir un puntito más casi ni se siente. Eso es básicamente la idea detrás de la ley de Weber-Fechner. Lo que dice es que nuestra percepción de los estímulos, como luz, sonido, peso o sabor, no aumenta de manera lineal, sino logarítmica. En simple, no sentimos los cambios de forma absoluta, sino en relación a lo que ya había. Un ejemplo clásico es el del peso. Si te paso una caja de 1 kilo y luego le agrego 200 gramos, notarás la diferencia. Pero si tienes una caja de 20 kilos y le sumo esos mismos 200 gramos, probablemente ni lo registres. Tu cerebro mide la proporción, no la cantidad exacta. Con la luz pasa igual. Una vela encendida en la oscuridad ilumina muchísimo. Pero prende esa misma vela a plena luz del día y se pierde. El estímulo es el mismo, pero tu percepción cambia según el contexto. Fechner tomó lo que Weber había observado y lo transformó en una fórmula. Básicamente, para que un cambio se sienta como el mismo paso en la percepción, el estímulo físico tiene que crecer en proporción, no en cantidad fija. Por eso cada vez que subes el volumen de tu celular, los primeros clics se notan mucho, pero a medida que te acercas al máximo, los saltos se sienten cada vez más pequeños. Más allá de la teoría, esto explica un montón de cosas de la vida diaria, desde cómo calibramos los sabores. Una pizca de sal se nota en un plato insípido, pero no en uno muy condimentado, hasta cómo funcionan los trucos de marketing. Los precios parecen menos dolorosos cuando la diferencia es chica en relación al monto total. En resumen, la ley de Weber-Fechner nos recuerda que nuestra mente no percibe el mundo de forma exacta, sino relativa. Lo que importa no es cuánto cambia algo, sino en qué contexto lo estás comparando. Y eso, en el fondo, revela que lo que sentimos nunca es un reflejo perfecto de la realidad, sino una interpretación práctica que hace el cerebro para no volverse loco con cada mínimo detalle. Teoría de la identidad social. Imagina que caminas por un parque lleno de gente y de repente notas cómo se forman círculos espontáneos, algunos con camisetas de un equipo deportivo, otros con banderas de un país. Sin palabras visibles se nota una energía invisible que une a los de adentro y separa a los de afuera. Esa fuerza sutil es el corazón de la teoría de la identidad social creada por el psicólogo Henry Tajfel en los años 70. Tú, como todos, formas parte de grupos familiares, laborales o culturales, y eso moldea quién crees ser. La identidad social es esa porción de tu yo que surge del orgullo o el lazo con esos grupos, no solo el yo soy individual, sino el nosotros somos colectivo, con un valor emocional que te hace sentir fuerte o vulnerable. Tajfel, un sobreviviente del Holocausto, se obsesionó con entender por qué los humanos discriminamos basados en divisiones simples. Descubrió que no necesitas razones profundas, solo categorizar a la gente en nosotros versus ellos genera favoritismo hacia tu grupo y prejuicios contra el otro. Es como dividir un jardín en secciones con cercas invisibles, las flores de tu lado parecen más vibrantes aunque sean idénticas. Esta teoría explica que tu autoestima se nutre de ver a tu grupo como superior, lo que lleva a comparaciones constantes. Si perteneces a un club de fans de música, por ejemplo, te sientes mejor al elogiar a tu banda favorita y menospreciar a la competencia, incluso si nunca las has comparado objetivamente.
Los experimentos de Tagfel son legendarios por su simplicidad y impacto. En uno conocido como el paradigma de grupo mínimo reunió a adolescentes británicos y les pidió estimar puntos en una pantalla. Luego los dividió en grupos al azar sobre estimadores y subestimadores sin interacción real entre ellos. Después les dio dinero para repartir entre miembros de su grupo o del otro. Sorprendentemente favorecieron a su propio grupo dando más puntos a los suyos aunque eso significara menos para todos. No había historia ni conflicto previo, solo la mera etiqueta bastó para sesgos. En otro estudio similar usó preferencias artísticas como excusa para agrupar y el resultado fue el mismo: discriminación inmediata. Estos hallazgos de los 70 han sido replicados miles de veces mostrando que el cerebro humano cablea lealtades rápidas para sobrevivir en sociedades tribales ancestrales. ¿Pero por qué pasa esto? Tagfel propuso 3 procesos clave. Primero, la categorización, donde simplificas el mundo en cajas mentales como hombres versus mujeres o jóvenes versus mayores. Segundo, la identificación, adoptas rasgos del grupo para sentirte parte, lo que buscas tu confianza. Tercero, la comparación, mides tu grupo contra otros buscando ventajas. Si tu equipo pierde, buscas excusas o cambias de foco para mantener el orgullo. En el cerebro, áreas como la amígdala, que maneja emociones, se activan más con miembros de tu grupo empatizando mejor con ellos. Estudios modernos con escáneres cerebrales confirman que ver a unos otros en dolor duele más que aún ellos. Las aplicaciones son vastas y te rodean. En conflictos étnicos como en Oriente Medio, la identidad social alimenta odios históricos, pero también se usa para unir en tiempos de crisis. En marketing, las marcas crean tribus de consumidores leales. Piénsalo con Apple versus Android, donde la lealtad va más allá del producto. En política, partidos explotan divisiones para ganar votos, exacerbando nosotros contra ellos. Para intervenciones positivas, programas educativos promueven identidades compartidas como todos somos humanos, reduciendo prejuicios. Un ejemplo reciente: en escuelas multiculturales mezcla grupos en actividades comunes, disolviendo barreras invisibles y mejorando cooperación. Lo curioso es cómo esta teoría revela misterios de tu comportamiento diario. Tú podrías discriminar sin darte cuenta, favoreciendo a alguien de tu ciudad en una entrevista de trabajo o ignorando opiniones de un grupo rival en redes. Experimentos actuales con realidad virtual te meten en avatares de diferentes razas para experimentar sesgos desde dentro, despertando empatía. Al reflexionar sobre esto, te das cuenta de que tus grupos no son fijos, puedes elegir identidades inclusivas que expandan tu mundo en vez de limitarlo. Es un recordatorio fascinante de que la mente humana anhela pertenencia, pero con conciencia puedes moldearla para bien. Disonancia cognitiva. ¿Sabías que en 1957 un psicólogo llamado Leon Festinger revolucionó la psicología al explicar por qué a veces justificas decisiones que sabes que son malas solo para sentirte mejor contigo mismo? Esa idea se llama disonancia cognitiva y describe esa molestia interna como un zumbido en la cabeza cuando tus creencias chocan con lo que haces. Tú lo vives a menudo, por ejemplo, cuando comes comida chatarra a pesar de prometerte una dieta saludable y luego piensas, bueno, solo fue una vez, no pasa nada. Es esa tensión que te obliga a resolver el conflicto cambiando tu actitud o inventando excusas para que todo encaje de nuevo. Festinger, un tipo brillante que estudió bajo Kerlouan, propuso esta teoría después de observar cómo la gente se autoengaña para mantener la paz mental. La clave es que los humanos odiamos la inconsistencia cognitiva, es decir, cuando dos ideas o un pensamiento y una acción no cuadran. Imagínalo como intentar armar un rompecabezas donde una pieza no encaja, la fuerzas hasta que la doblas o la cambias por otra. Si crees que el ejercicio es vital pero pasas el día en el sofá, surge disonancia, una incomodidad que motiva cambios. Puedes alterar la creencia, el ejercicio no es tan importante, o la conducta, mañana salgo a correr, o agregar justificaciones, estoy estresado, merezco descanso. Los experimentos de Festinger son clásicos y siguen inspirando estudios hoy. El más famoso lo hizo con James Carl Smith en 1959. Reclutaron estudiantes para una tarea aburridísima: girar perillas en un tablero durante 1 hora. Luego les pidieron mentir a otro participante diciendo que la tarea fue divertida. A unos les pagaron $20, mucho en esa época, y a otros solo $1. Resultado: los que recibieron $1 terminaron creyendo más que la tarea fue interesante, porque con poco dinero la disonancia era mayor. Si mentí por casi nada, debe ser que en verdad me gustó. Los de $20 justificaron con el pago: lo hice por la plata, no porque me divirtiera. Este estudio mostró que recompensas pequeñas generan más cambio de actitud, un fenómeno llamado cumplimiento inducido. Pero Festinger no se quedó ahí. En los 50 infiltró un culto apocalíptico en Chicago donde una mujer predijo el fin del mundo.
Cuando la fecha pasó sin catástrofe, los miembros no abandonaron la fe sino que intensificaron su creencia diciendo nuestra devoción salvó al mundo. Eso ilustró cómo la disonancia lleva a racionalizar fallos en vez de admitir errores. Experimentos modernos confirman esto, por ejemplo en política donde votantes defienden a líderes corruptos minimizando escándalos, o en medio ambiente donde negadores del cambio climático ignoran evidencia para no alterar su estilo de vida. Un estudio reciente de 2023 en la Universidad de Stanford usó encuestas online para medir cómo fumadores resuelven disonancia subestimando riesgos de cáncer, lo que complica campañas antitabaco. En el cerebro, la disonancia activa regiones como la corteza cingulada anterior que detecta conflictos y la prefrontal que resuelve problemas. Es como un sistema de alarma que suena cuando hay incoherencia empujándote a actuar. Terapéuticamente se usa en psicología cognitiva conductual para tratar adicciones o ansiedad. Por ejemplo, en terapia expones al paciente a sus contradicciones para que las resuelva saludablemente en vez de con excusas. Aplicaciones sociales son enormes en marketing. Marcas crean disonancia con anuncios que muestran todos usan esto, tú no, impulsando compras. En relaciones se explica por qué aguantas parejas tóxicas justificando ha cambiado para no enfrentar el dolor de romper. Lo intrigante es cómo esta teoría revela capas ocultas de tu mente. Tú crees controlar tus opiniones, pero a menudo las moldeas para encajar con acciones pasadas evitando ese malestar. Experimentos actuales con apps de realidad aumentada simulan dilemas éticos donde sientes disonancia en tiempo real, como elegir entre lealtad y honestidad. Al final, entenderla te da poder. La próxima vez que notes esa tensión, pregúntate: ¿estoy justificando algo solo para no cambiar? Eso abre puertas a decisiones más auténticas y menos autoengaño. Es un misterio cotidiano que hace la vida más fascinante.